Qué gusto saludarla, doctora Chan. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un placer. Bueno, cuénteme por favor y explíquenos a los oyentes y televidentes de Exitosa, ¿cuáles son los escenarios en el plano estrictamente legal respecto a este tema de la apelación que se debe ver el día de mañana en la segunda sala precisamente? Exactamente. En caso que la Sala Superior indicara que no procede, que fue incorrecta la detención preliminar contra la señora Fujimori, entonces allí surgiría un segundo plano para la Fiscalía. Ellos podrían presentar una denuncia penal, una formalización de denuncia penal ante el Poder Judicial y hacer un nuevo requerimiento, un nuevo pedido que consistiría ya no en una detención provisional, sino en una prisión preventiva. Ya no una detención preliminar, sino una prisión preventiva. Y para poder resolver este pedido, el juez Carguancho tendría 48 horas desde que es pedido por la Fiscalía. Eso significa que incluso en el supuesto de que la Sala Superior dispusiera que se le diera libertad a la señora Fujimori, de todas maneras, si el fiscal lo considera correspondiente, podría hacer un nuevo pedido para conseguir nuevamente ya una prisión preventiva por 36 meses. Ok, por hasta 36 meses, ¿verdad? Es decir, podría ser perfectamente posible el escenario en el que en las próximas horas, mañana, tengamos a Keiko Fujimori saliendo de la prisión preliminar y en las siguientes horas planteando esta denuncia, la formalización concreta con el pedido de prisión preventiva, Carguancho probablemente, según su trayectoria, aceptando la prisión preventiva, por lo que podríamos tener en 48 horas y 72 horas a Keiko regresando esta vez, en todo caso ya para la prisión preventiva en el marco de esos máximos 36 meses que la ley flanquea al fiscal y al juez. Así es, o podría ser peor aún, que nunca llegue a salir y siempre se mantenga en la prefectura hasta que se resuelva este nuevo pedido del fiscal. En la consideración de que la sala diga que definitivamente la prisión preliminar se justifica. Así es. Y si la sala dijera que la prisión preventiva, que la detención preliminar sí fue correcta, entonces por supuesto en ese caso se mantendría el plazo de los 10 días, que vencerían allí nomás inmediatamente, y el fiscal, se entiende, formalizaría su denuncia y un nuevo pedido ya de prisión preventiva por hasta 36 meses. Ahora, en el tema de la revisión de la prisión preliminar, igual que en la prisión preventiva, aunque fueran dos figuras totalmente diferentes en el marco del derecho, igual el tema de la libertad, las garantías, las consideraciones para las circunstancias de vulnerarla, de atentarla o en todo caso de privarla, se ponen en tema de discusión. Pregunto, si hay algún tipo de razonamiento respecto al tema de fondo sobre vulneración de la libertad, que finalmente es el bien jurídico que está exigiendo que se pueda respetar la defensa de Keiko, la argumentación de esta sala, entiendo, podría ser igual una especie de antesala a lo que va a ser la prisión preventiva, porque tendría que utilizar el mismo argumento, más aún si se basa en lo que ha señalado, que no sé si será precedente legal o jurisprudencia, el Tribunal Constitucional en relación a Ollanta y a Nadine, doctora Chan. Sí, exactamente. O sea, hay que ver aquí que en todos estos casos en los que se ha venido dando prisión preventiva, en realidad no se ha aplicado correctamente la norma procesal, ¿no? Porque para poder darle detención preliminar o prisión preventiva a una persona, tienen que haber requisitos claros, como por ejemplo un peligro de fuga, un peligro de que se vaya a escapar la persona que está siendo investigada, o un peligro de que vaya a obstaculizar o entorpecer las investigaciones. Sin embargo, esos elementos no han sido claramente establecidos en las disposiciones fiscales, en las resoluciones judiciales. Pero ojo, esto que si bien está generando una incorrecta interpretación respecto a la aplicación de la prisión preventiva, lamentablemente ya se viene haciendo desde hace bastante tiempo atrás, porque es el mismo razonamiento que se aplicó en su momento a los empresarios, en su momento a Nadine y Ollanta, y ahora a todo el partido fujimorista, ¿no? Por lo tanto, nos permitiría, doctora Romy Chan, en los escenarios, unos peor que otros, de que Keiko se mantenga en prisión, primero por la preliminar y luego por la preventiva, incluso sin salir un solo día, lo que tenemos a mediano plazo es en una siguiente apelación a sala superior, otra vez de la prisión preventiva, que los razonamientos hechos, por ejemplo, para los representantes de Ixa, Graña Montero, JJ Camet, e incluso el razonamiento establecido por el Tribunal Constitucional para Ollanta y para Nadine, finalmente termine excarcelando, por decir así, o anulando la prisión preventiva u ordenando la libertad de Keiko Fujimori en siguiente instancia, porque además es lo que ha sido la característica. O sea, hay una característica concreta. Con Juárez Atoche
y con ahora con Domingo Pérez, con un solo juez, que es en todo caso Richard Concepción Carhuancho. A todas las prisiones preventivas se ha dicho que sí, pero también hay otra característica. En instancia superior, a todas las apelaciones se ha dicho que sí también, ¿no? O sea, a favor de los imputados. Sí, pues definitivamente, ¿no? Al estar aplicada tan mal esta figura de la prisión preventiva, lo más probable es que la Sala Superior revoque esta medida y nuevamente les conceda libertad, ¿no? Porque además, ojo, no solamente se trata de estos requisitos procesales, sino también hay que recordar que estamos en una investigación por lavado de activos. Entonces, si bien se está acreditando que el dinero se utilizaron modalidades como por ejemplo la utilización de personas inexistentes, de fantasmas que aportaron, ¿no? Entonces, si bien eso sí está acreditado, lo cierto es que este delito también requiere que se acredite que el origen del dinero que fue incorporado como aporte tenga un origen criminal, tenga el origen en una actividad delictiva. Y esa es la parte que todavía la Fiscalía no ha logrado establecer y que se entiende que quiere hacer en todo este tiempo en el que está pidiendo la prisión preventiva. Pero el razonamiento central es que el origen turbio del dinero precisamente es que salía de coimas, o sea, de lo que proveía la empresa Odebrecht en una caja que era la caja 2, que se trabajaba definitivamente precisamente para las coimas o en todo caso para el apoyo de las campañas para Coima Futura. Este razonamiento, que además ya casi ha sido, digamos, o por lo menos, bueno, no casi, ha sido esgrimido en todos los procesos vinculados a la Lavallato que tienen que ver con Toledo, con PPK, con Nadine, con Ollanta, con Cuba, en fin, con todos los que han participado del metro, del gasoducto. No es un argumento suficiente en la parte de fondo para determinar si esto perfila lavado de activos. No, no sería suficiente porque el dinero que Odebrecht manejaba era dinero que finalmente era dinero válido de la empresa, que la empresa generaba con sus licitaciones. Entonces, lo que tendrían, por ejemplo, que acreditarse es que ese dinero fue pagado como coima para conseguir algún tipo de licitación. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que algún otro representante del partido fujimorista que ya ocupaba un cargo público haya pedido a Odebrecht que hiciera ese aporte como coima, por así decirlo, respecto a una obra en la que iba a beneficiarla. Pero el solo hecho de que venga de una caja que estaba destinada a pagar coimas no necesariamente hace que entiendo el razonamiento. A ver, el destino del dinero puede haber sido turbio, la procedencia no. Es decir, que yo utilice mi dinero supuestamente para pagar campañas y luego pedir favores más adelante. O en todo caso, que yo aporte en una campaña y luego los receptores de ese aporte pitufeen, enmascaren, lo que fuere, conviertan ese dinero en otro tipo de situaciones absolutamente irregulares o ilegales, no hace que este dinero tenga un origen turbio y por lo tanto, al no tener origen turbio, evidentemente se falta a un requisito imprescindible para la consideración de lavado de activos. Esa parte es la que en todo caso la Fiscalía tendría que trabajar en este tiempo de investigación para poder tener éxito en una sentencia condenatoria por el delito de lavado de activos. Pero eso evidentemente va a ser materia de discusión ya cuando se ve en el tema del fondo y se dilucide si da o no da en el Poder Judicial, ¿verdad? Así es, eso ya será cuando el fiscal formalice su denuncia y el Poder Judicial tenga que evaluar todos los elementos que la Fiscalía presente para poder ver si se condena o si se absuelve a todas estas personas. Ahora, hay nuevas detenciones que se han hecho en las últimas horas, que en el marco también de detenciones preliminares, y se supone, hasta lo que se ha podido saber, porque estamos hablando de una investigación reservada, es que lo que habría en las últimas horas, exactamente en los últimos días, exactamente me parece que ayer o antes de ayer, es un testigo protegido habiendo dado detalles, determinaciones, puntos, incluso lugares, donde se habría trabajado este mecanismo de recibir un dinero y luego, de alguna manera, convertirlo a través de cócteles o rifas o aportes, entre comillas, legalizarlos para introducirlos en la campaña electoral. ¿Es eso suficiente o termina siendo insuficiente para justificar detenciones preliminares? Bueno, a ver, sí es cierto que hay una nueva declaración de un colaborador que además fue tomada el 14 de octubre, o sea, antes de ayer, ¿no? Sí. Donde ya dan nuevos elementos. En un primer momento, lo que decía la Fiscalía era que Keiko era la lideresa del partido y ahí venía un poco la justificación para pedir su detención preliminar. Ahora, ya en este segundo momento, a partir de la declaración de este nuevo colaborador, se ha obtenido información en donde aparentemente ella, junto con los asesores, que serían Ana Hertz, ¿no es cierto?, señor Figari, habrían
realmente dado órdenes específicas para, por ejemplo, comprar a personas o aportantes fantasmas que dijeran que habían dado los aportes. O sea, con lo cual hay mayores elementos que ya muestran una participación directa de la lideresa y, por supuesto, también de estas personas que han generado que el fiscal solicite esta nueva detención preliminar. Además, por ejemplo, también está la declaración de la señora Antonieta Ornella Gutiérrez Rosati, que fue en su momento secretaria del partido. Esta declaración ha sido dada el 12 de octubre, o sea, en estos días, donde ella incluso dice que en su momento, el 15 de diciembre del 2010, renunció porque en verdad no realizaba las labores de secretaría y le era bastante incómodo que la señora Adriana Tarazona tuviera que darle todas las órdenes de lo que ella tenía que hacer, ¿no? Entonces, este también es un nuevo elemento que el fiscal, me imagino, en su momento va a valorar para poder establecer la realización del delito. Ya, pero ahora, digamos, seguimos en el tema de declaraciones, ¿verdad? Seguimos en el tema de testimonios, de aportes, de dichos. Yo entiendo, aunque no sé si le ha dado el tiempo, porque estamos hablando entre el 14 y el 15, o el del 12, 13, 14, 15, no sé si le ha dado tiempo para que esos dichos puedan ser contrastados de otra manera, o simplemente en el razonamiento fiscal está que esos dichos más bien lo que hace es corroborar adicionalmente a todo lo que ya se ha conseguido previo a la prisión preliminar en la estructura o en la arquitectura legal del fiscal. Sí, o sea, de momento son declaraciones y la única cosa con la que se podría corroborar, según lo que ya se ha dicho en las resoluciones, es unas llamadas de teléfono que habría hecho supuestamente el señor Yoshiyama al número del señor Barata y que coincidirían con la declaración que el señor Barata dio, ¿no? Pero sí, de momento estamos hablando de testigos, de colaboradores, de personas también coinvestigadas que vienen dando sus manifestaciones y todas ellas vienen siendo valoradas por la Fiscalía para hacer estos pedidos de detención preliminar. Ahora, ¿no? pero digamos... Lo cierto es que... Sí. Sí. Dígame. Lo cierto es que eso respecto al tema del caso de lavado de activos, pero respecto al tema de probar un riesgo de fuga o un riesgo de entorpecimiento de las investigaciones, sobre eso sí hay muy poco en las disposiciones fiscales y en la resolución. Sí, es muy pobre, ¿no? Aunque, digamos, hay una parte en la que se habla de posibilidad de obstrucción al tema de la justicia y al tema de la probanza cuando se establecen algunos razonamientos. Tampoco eso le convence porque ciertamente eso del arraigo, ciertamente ese asunto de que no trabaja, ciertamente eso de que tenga familiares en Estados Unidos o tenga familiares en el Japón, ciertamente eso de que viaja mucho, sí termina siendo muy flaco como argumentación. Pero digamos la parte en la que el fiscal dice, a partir de aquí pone 2 o 3 situaciones en las que podría haber obstrucción a la justicia, ¿tampoco le termina convenciendo, doctora Chan? No, tampoco termina convenciendo, y ese es el gran cuestionamiento, en verdad, a ese tipo de medidas, ¿no? Hay que recordar que la detención, la prisión son medidas excepcionales, que solamente se deben dar cuando realmente se presenten los presupuestos o riesgo de fuga, de obstaculización, de entorpecimiento, y la verdad que decir que una persona tiene recursos, decir que una persona tiene pasaporte, decir que una persona tiene familia en el extranjero, recursos políticos o manejos políticos, o familiares en el extranjero, es algo que no acredita contundentemente este riesgo o este peligro de obstaculización, ¿no? Y esa justamente es la incorrecta interpretación que vienen haciendo tanto el doctor Carguancho como el doctor Domingo, ¿no? Ya, pero el doctor Domingo Pérez, la argumentación que ha dado es que ha estado pidiendo que vaya y no va Keiko a las audiencias. Y además después probablemente pueda decir, miren, si yo no daba esta prisión preliminar, no obtenía estas declaraciones, porque hoy es a partir de la prisión preliminar que tiene hasta 3 declaraciones, una incluso que no sé si la habrá incorporado, que ha salido en un medio de comunicación televisivo el domingo, que es, yo creo, un poco ajustados precisamente por la medida dura, radical, excepcional, como usted señala, pero que establece además una especie de vulneración en quienes les afecta y a partir del cual se sienten obligados a decir la verdad, entre comillas, que termina ayudando al fiscal y a partir de eso puede decir, justificaba porque miren, a partir de acá es lo que yo he obtenido para ratificar mi tesis sobre el lavado de activos. Sí, es cierto. O sea, lo cierto es que basado en resultados, la estrategia que el fiscal ha seguido le ha funcionado, ¿no? En estos días ha conseguido 2 declaraciones adicionales, ha logrado detener a 4 personas más y eventualmente podrá conseguir a partir de todas las medidas de incautación y allanamiento de inmuebles mayores elementos de prueba. Porque además hay que tomar en cuenta también que ya la Corte Suprema ha establecido que en principio sí son válidas las reglas aplicables a la organización criminal, lo cual, si bien puede ser cuestionable, ya ha sido un pronunciamiento final que ha dado nuestra máxima instancia judicial. Entonces, esto pues le da mayor margen al fiscal para poder hacer estos allanamientos, estas incautaciones y estas nuevas detenciones. Igual sigue el debate respecto a si se justifica o no detenciones preliminares y en otras circunstancias los pedidos de prisión
preventiva, más cuando están tan cerca, ¿no? Tan cerca, porque muy cerca una detención preliminar de una prisión preventiva, insisto, tanto que va a hacer que prácticamente cabe la posibilidad de que Keiko salga un día y luego vuelva a entrar en una prisión preventiva. Cabe ese escenario. O cabe, como ha dicho la doctora Chan, que no salga ni un solo día y si no, se le dé inmediatamente una especie de ampliación sobre la marcha, sobre la prisión preliminar, venga una prisión preventiva por 18, por 36 meses, que es el techo que tiene de solicitud el Ministerio Público. Igual vamos a estar atentos. Doctora Chan, le agradezco muchísimo por habernos respondido.